Ferran Bermejo es el director técnico del ITEC, el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, y que se ha conformado como uno de los referentes, diría yo, de la introducción del BIM en nuestro país. Gracias al ITEC y una comisión que crearon, ¿cómo se llama? Comisión Construir Futuro, se creó una estrategia para el gobierno de Cataluña y que ahora en estos momentos está en un proceso de participación pública para irlo evolucionando. Y además, yo recomendaría también visitar la web del ITEC por la cantidad de referencias y de posibilidades que ofrece en esta, siguiendo el hilo de David Barco, en esta posibilidad de introducir el BIM en toda la gestión de materiales, productos, sistemas constructivos. Pues adelante, Ferran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias y buenos días. Voy a intentar compartir mi pantalla y me confirman si se ve correctamente, ¿es así? Confirmado, Ferran. Muy bien. Pues nada, nuevamente un placer volver a estar en este congreso. Creo que haciendo memoria es la cuarta intervención que tengo ocasión de hacer en estos 5 años de congreso. Y siempre ha sido una actividad muy interesante. Agradezco mucho a Leonardo su trato siempre amable y en sus visitas a Barcelona, pues toda la atención que ha tenido con nosotros. Y por otra parte, bueno, agradecer también a Ignacio su presentación. Nos conocemos de hace mucho tiempo y colaboramos habitualmente. Por tanto, pues estamos entre amigos. Bien, para quien no conozca el ITEC, simplemente alguna pequeña referencia, pueden consultar la web, como decía Ignacio Pérez Arnal. El ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 40 años con su sede en Barcelona, pero que trabaja hoy en día en todo el mundo, en muchos países donde tenemos clientes, proyectos de investigación, etcétera, con una plantilla absolutamente pluridisciplinar, lo que nos permite pues, tener un contacto muy amplio con todo el sector de la construcción. No quisiera entretenerme mucho más en esto. Entraré en materia al tema que se propuso, que aparece en este título un poco largo, pero que contiene algunas palabras muy significativas, ¿no? Y esas palabras, las he intentado subrayar ahí, son la estandarización, la industrialización y la competitividad, aspectos fundamentales en todo lo que bueno, se relaciona con la actividad de este congreso, a la cual hay que añadir la sostenibilidad, ¿no? Que también aparece por ahí en algún título del congreso. Por tanto, estamos ante un conjunto de conceptos que sin duda están guiando la transformación del sector de la construcción actualmente. Yo voy a concentrarme, por eso, en una parte muy específica, que también aparece en el título, que son los objetos BIM. Pero me gustaría ponerlo en relación de todos esos conceptos. ¿Por qué? Pues porque enlazando con la presentación que ha hecho David Barco hace pocos minutos, yo creo que hay un enlace muy directo, sobre todo en la parte inicial de su ponencia, ¿no? Es decir, trabajamos con datos, el BIM trabaja con datos y la importancia del dato radica fundamentalmente en la calidad de este dato y su procedencia. Son dos aspectos fundamentales. Podríamos citar otros, pero la calidad y la procedencia del dato son importantes. Y cuando tenemos esos datos de calidad y de procedencia, digamos, consolidada y contrastada, aparece en el escenario otra nueva idea, que es que cómo vamos a tratar ese conjunto de datos, ¿no? Voy a tener muchos datos y eso me va a generar una estructura de información. Y es que me voy a generar, por eso no se genera automáticamente. Nosotros tenemos que provocar que exista una estructura de información, ¿no? Y eso se consigue juntando esos conceptos y llegando hacia un estándar, a estandarizar todos esos conceptos. Esto podría ser aplicable a muchos ámbitos, evidentemente, pero nosotros lo vamos a concentrar en la idea de los objetos BIM, cómo eso se centra en los objetos BIM, que no dejan de ser esos elementos fundamentales que generan los modelos. Los modelos no se generan tampoco solos, se generan a través de agregar objetos BIM unos al lado del otro. ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito de
preconstrucción de un modo virtual, ¿no? Entonces, esos objetos BIM, esa construcción virtual, tienen una incidencia en ese marco general que lo envuelve todo, que es una transformación potente del sector de la construcción que está guiada por los parámetros de industrialización y por la sostenibilidad, esos retos de sostenibilidad que tenemos todos encima de nuestras mesas de trabajo y por las que debemos bueno, pues procurar que nuestra actividad tienda hacia una actividad más sostenible de lo que hace el sector de la construcción, ¿no? Una primera imagen que es para todos conocido, ¿no? Así es como venimos trabajando convencionalmente, más o menos, ¿no? Esa construcción convencional que podemos encontrar imágenes muy similares prácticamente en muchos países del mundo, es una construcción que presenta pues, sus problemas, ¿no? Ha funcionado durante muchos años, pero presenta muchos problemas. Y seguramente si observáramos esas imágenes pensando con aspectos vinculados con la precisión, con la trazabilidad de los procesos, con la seguridad en la obra, con la calidad del resultado que obtenemos, cómo abordamos los imprevistos que aparecen en obras de este tipo, o las responsabilidades derivadas de los trabajos que se hacen en ese entorno, pues seguramente nos entrarían muchas dudas, ¿no? Y esas dudas, al final, acaban teniendo una repercusión muy importante en el producto final que construimos, ¿no? Entonces, ante ese escenario, pensamos, bueno, seguramente habrá otro modo de construir, ¿no? Y evidentemente estoy convencido de que todos los que asistimos a este congreso sabemos que hay otro modo de construir, obviamente, ¿no? Pero esa es nuestra realidad en la mayoría de los casos, no en todos, pero en una gran mayoría de casos nos enfrentamos con situaciones como las que vemos en estos momentos, ¿no? El nuevo modo de construir es el que llamamos, de algún modo muy corto y muy conciso, el de la industrialización, ¿no? Es difícil a veces definir la industrialización, hoy no es el objeto de esta sesión, pero sí que me gusta poner en contexto todo este aspecto de estandarización, objetos BIM, de acuerdo con lo que consideramos industrialización, ¿no? Que es esa otra manera de construir que tiene vertientes muy distintas y que permite trabajar con elementos unidimensionales, donde una dimensión predomina a las otras dos, elementos bidimensionales, como podría ser la mayoría de los que vemos en esta imagen, ¿no? Y que a partir de ahí se puede generar una descomposición de cualquier producto construido de un modo muy ordenado, muy preciso, con un número de piezas absolutamente controlado, que se puede fabricar en nave industrial, off-site, y que llegan a obra para un montaje también, un acoplamiento, ¿no? Perfecto entre esas piezas, ¿no? Es decir, estamos pasando de esa idea de construcción sobre el terreno a una idea de montaje de algo que ya hemos construido antes en unas condiciones y en un entorno de absoluto control, ¿no? Esto evidentemente va avanzando y esas piezas que veíamos antes en 2D, pues las podemos pasar a 3D. Y cuando pasamos a componentes 3D, nos damos cuenta de que hay partes de un edificio que pueden ser fabricadas en unas condiciones también absolutamente controladas, limpias, ordenadas, con eficiencia de recursos, con seguridad en la construcción. Es decir, nada que no se pueda apreciar en esas imágenes tan precisas de lo que significa construir off-site determinados elementos de una obra, ¿no? Claro, si avanzamos de los modelos pequeños, de esos componentes, a partes mucho más complejas de un edificio, podríamos llegar a construir incluso viviendas completas, si habláramos de edificios de viviendas, ¿no? Podemos construir viviendas completas y en este caso, pues, una muestra de una empresa que conocemos que tiene unas patentes muy contrastadas de sus métodos constructivos, donde son capaces de construir, como se ve en una fábrica absolutamente, digamos, tailorizada de cómo se produce cada uno de esos elementos,
con una provisión de materiales también perfectamente ordenada, donde al final lo que se produce es un elemento básico de gran dimensión que se traslada prácticamente completamente acabado al sitio de montaje en la obra, ¿no? Es otra manera de abordar esa industrialización. Ya vemos que abordar la industrialización no tiene un único camino, tiene muchos caminos, tiene diversos caminos, pero de lo que se trata es de entender esos nuevos procesos, ¿no? Esos mayores grados de industrialización en la producción de los activos que finalmente pretendemos obtener, ¿no? Y con esa industrialización obtenemos finalmente unos productos construidos que tienen una notable calidad arquitectónica y que a la contra de lo que pudiera parecer, a veces la industrialización está un poco maltratada porque tiene un estigma de construcción repetitiva, de poca calidad arquitectónica, etc. Esto es demostrable que con una determinada industrialización es posible adoptar esquemas compositivos absolutamente distintos y que no tienen nada que envidiar a una construcción convencional más clásica, ¿no? Por tanto, ahí tenemos una nueva manera de abordar la construcción, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos pensar, bueno, estandarizar, todo eso seguramente nos plantea una duda importante, ¿no? Porque partíamos de una construcción convencional donde es difícil plantear una estandarización, pero cuando vamos a lo que acabamos de ver, obviamente necesitamos estandarizar, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando planteamos la estandarización, eh, planteamos esta idea de que industrializar consiste, ni más ni menos, que llevar a la construcción los valores de la producción industrial clásica, de los bienes de consumo, cómo se construye, fabrica un televisor, un móvil o un vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese tipo de construcción? Significa adoptar criterios de trazabilidad en la producción, estandarizar la calidad, ¿no? O sea, la calidad es algo permanente, no que aparece de vez en cuando se alinean los astros, ¿no? Simplemente que es algo que se adopta en la fabricación, ¿no? Hay responsabilidades bien definidas, una precisión de los procesos, la supresión de imprevistos, los costes controlados, la optimización de recursos. Es decir, eso es la producción industrial, la que exigimos a cualquier bien de consumo. Y deberíamos también ser capaces de exigirla y dar respuesta en la construcción. Todo eso, cuando ha entrado BIM, nos ha permitido hacer una construcción virtual, una preconstrucción virtual que apunta un poco en esa dirección. Es decir, ser capaces de construir antes de llegar a la realidad, ¿no? Y si todo eso lo llevamos además a un entorno industrializado, aún perfeccionamos más esta idea, ¿no? Entonces, BIM y preconstrucción virtual son la clave, y para lograr esa preconstrucción virtual precisamos, como decíamos al inicio, de objetos BIM que finalmente por agregación entre ellos nos permiten construir del mismo modo que construiríamos la obra, ¿no? Pero claro, ahí empezamos a encontrar los obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos? Bueno, pues que un mismo objeto, como se ve en esta imagen, ese objeto que gráficamente pues, podría ser bastante parecido, resulta que toda la información vinculada a ese objeto pues, es susceptible de un gran desorden o de tener criterios muy distintos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cómo cuatro objetos BIM, bajo cuatro perspectivas distintas, resulta que ya no entro en las propiedades, en los atributos, simplemente entrando en dos presets, ¿no? En la manera de agrupar las propiedades, ya vemos que son absolutamente distintas, ¿no? Eso va a presentar una dificultad, ¿no? Si a nivel de los presets, los conjuntos de propiedades, ya esto es un problema, no diremos ya lo que vamos a encontrar cuando abramos esos presets y empezamos a ver propiedades en su interior, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, yo he intentado hacer un ejercicio de buscar un valor muy clásico en una ventana, que es de la transmitancia térmica. Y entonces, claro, cuando he buscado transmitancia térmica en esos distintos objetos BIM, pues me he encontrado que en algún caso no existen, ni tan solo se han planteado introducirlo, ¿no? Y en los casos donde se ha introducido, pues ha aparecido en distintos presets, ¿no? Y en esos presets, como el caso primero que estamos viendo ahora, el segundo mejor dicho,
pues vemos que ha ido a parar a ese preset que aparece en pantalla y le han dado un nombre que es el que aparece en la parte inferior. En el segundo caso, esa transmitancia aparece en otro sitio distinto y en el tercer caso, la transmitancia aparece en otro preset distinto y también con una nomenclatura distinta, ¿no? En algunos casos no aparecen tan siquiera las unidades con las que vamos a medir esa propiedad técnica, en otro caso sí. Bien, por tanto, esto de algún modo está poniendo de manifiesto que aquí necesitamos ponerlo, ¿no? Necesitamos ir por otro camino. Este camino seguramente podríamos llegar a aceptar que leyéndolo en vertical, alguno de esos objetos está muy bien. Pero es que no se trata de que un objeto esté muy bien, se trata de que tengamos bibliotecas de objetos que sean interoperables, que puedan ser utilizadas por muchos agentes y que cuando van a parar un mismo proyecto no generan un caos en la base de datos que supone que es un modelo BIM, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues aspiramos a un entorno estandarizado de información mucho más contundente, mucho más riguroso, como podría ser el que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Hemos cogido pues, un ejemplo de una placa solar, que evidentemente pues, tiene una expresión gráfica y puede ser variable, pero lo importante es que la estructura de información esté claramente definida en unos presets constantes, donde hay un acuerdo de cómo se van a llamar esos presets, un acuerdo sobre cómo todos vamos a dar nomenclatura a los atributos y propiedades y en qué unidades lo vamos a hacer, cuando se utiliza una unidad y no otra, donde no haya ninguna duda de cómo ir a buscar una propiedad, cómo se va a denominar y cómo la vamos a medir, ¿no? Ese entorno nos va a dar esa trazabilidad, esa seguridad que aspirábamos a tener cuando trabajamos en unos elementos especialmente industrializados, ¿no? Este es un aspecto importante. Ligado con esto, quisiera añadir otra cuestión vinculada a la estandarización, que es la sostenibilidad en los objetos, ¿no? Y en ese sentido, hicimos un ejercicio muy interesante junto con el Green Building Council en su capítulo español, donde analizamos el aterrizaje de los datos ambientales de los objetos BIM. Y ahí nos dimos cuenta de que fundamentalmente vemos que hay como tres grandes paquetes de información ambiental. Por una parte están los datos técnicos, los datos que de algún modo no son exclusivamente ambientales. Son datos que tienen que ver, por ejemplo, con la transmitancia térmica, el consumo eléctrico. Son datos con repercusión ambiental, pero no estrictamente ambientales. Esos datos técnicos se pueden colocar en unos presets técnicos que son objeto de tratamiento en un anejo 6, como cuenta aquí, un estándar que es el que luego me referiré en la última parte. Por otra parte, tenemos otro paquete de información ambiental, que son los valores estrictamente de impacto ambiental. Esos los reconocemos como propiamente ambientales porque son los clásicos, ¿no? Las emisiones de CO2, los residuos, el reciclaje, etcétera, etcétera. Eso tiene otro lugar, otro preset donde colocarse, ¿no? Y finalmente hay otro paquete que es formado por las acreditaciones ambientales, los sellos, las ecoetiquetas, las declaraciones ambientales de productos, ¿no? Entonces, los valores pueden ir a parar a otro preset específico que le llamamos EcoPreset Products, ¿no? Por tanto, hay que tener claramente determinada dónde está la información que tiene relación con el mundo ambiental y esos datos ambientales se categorizan en esas clases que estamos viendo en esta pantalla. No voy a entrometerme leyendo cada una de ellas. Esos impactos, esos datos ambientales pueden estar agrupados bajo cada una de esas categorías, que son las que hoy en día, a través de este trabajo conjunto con el Green Building Council, llegamos a la conclusión de que eran las más determinantes en el panorama actual. Todo esto, cuando llega a manos de un estándar que aborda cómo se organiza la información, esa información ambiental en un estándar para crear objetos BIM, llega un momento en que aparece ese tipo de tablas, como la que vemos ahora, que es un ejemplo parcial de este documento, que muestra de qué modo para cada ámbito temático tenemos una serie de propiedades con una nomenclatura definida, por una unidad de medición
detallada y una explicación del contenido. Y eso además tiene un alcance, es decir, afecta a una serie de objetos BIM que están relacionados con el mundo IFC a través de su clase IFC, lo cual nos da a todos una seguridad de estar trabajando con una estandarización y una nomenclatura internacional que siempre va a poner las cosas un poco más fáciles, ¿no? Este documento, precisamente, está descargable, como aparece en ese post-it que aparece en pantalla, y está a disposición de todos en abierto. Un aspecto no menos importante cuando hablamos de objetos BIM es abordar la competitividad y la industrialización, ¿no? Y eso quisiera mostrarlo con un cuadro que vamos a ir completando progresivamente para entender en qué momento un producto entra en una obra, en un presupuesto. Y este cuadro creo que es muy importante para entender cuándo es necesaria la estandarización y sobre todo para los fabricantes de productos, cuándo entra su producto en una obra en una manera de trabajar digital, industrializada, en relación comparativa con un trabajo convencional, ¿no? Cuando no trabajamos digitalmente en esa construcción convencional, ahí estamos viendo unas fases de proyecto y sabemos que los productos, en un mundo no digital, insisto, tienen normalmente una representación simbólica genérica, ¿no? Llega un momento en que esta representación simbólica genérica se le pone una etiqueta y aparece una marca de un producto que es el que queremos instalar en obra. Y eso suele ocurrir en la fase inicial de la construcción habitualmente, ¿no? Cuando esto lo observamos en el mundo digital, ocurre algo distinto, y es que podemos empezar a trabajar con unos objetos genéricos que todavía no tienen marca, pero llega un momento del desarrollo del proyecto en el que aparece el objeto de marca, y el objeto de marca ha avanzado su aparición en un proyecto respecto al que estábamos acostumbrados. Si avanzamos un poco más y abordamos esto de una construcción que no solo sea digital, sino que además está industrializada, el avance todavía es más notable, porque desde el momento en que empezamos a hacer un proyecto básico, es decir, que hemos pasado la fase de las primeras ideas, ya podemos empezar a trabajar con objetos de marca. Y todo eso se traduce en la necesidad de tener los productos de las empresas fabricantes con su formato digital, es decir, el objeto BIM, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en un entorno altamente industrializado, lo que está pasando es que desde el momento cero, la empresa fabricante o que elabora un proyecto construido sabe con qué materiales va a trabajar, porque en todas sus obras está aplicando los mismos materiales, los productos, y por tanto, casi que en el minuto cero empieza a tener ya esos productos digitales para hacer la preconstrucción virtual. Eso nos lleva a una idea importante, sobre todo desde el punto de vista de los fabricantes de productos, de que la entrada o la decisión de qué producto voy a colocar en una obra se avanza en el tiempo de una manera muy notable, muy notable. Por tanto, se avanza y además eso luego le saca, digamos, ese efecto que ocurre en muchas obras de que sobre la marcha los productos se cambian, ¿no? Yo había previsto un producto en fase de proyecto, pero ahora en obra resulta que lo puedo cambiar, porque el que había seleccionado no me llega a tiempo, o porque alguien me hace una oferta más interesante. Bueno, ese tipo de cambios constantes durante la ejecución de la obra no es posible en una producción industrializada. Y eso, en el fondo, no es que nos hace de manos, es que nos da más rigor, nos da más trazabilidad, nos da, como decíamos antes, que no aparezcan imprevistos, que la relación de un producto con otros de la obra sea bien estudiada y no provoque cosas que se van solucionando sobre la marcha, ¿no? Eso no puede ser, tenemos que evitar caer en ese punto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hay que intentar optimizar la inversión en la digitalización de productos a través de esos objetos BIM, ¿no? Y es necesaria, obviamente, la estandarización. A los distintos agentes, por distintos motivos, ¿no? Los fabricantes de productos, porque necesitan que sus productos estén
correctamente representados, ¿no? Por rigor técnico. Los creadores de objetos BIM que no son fabricantes de productos necesitan tener unas directivas o unas directrices muy claras sobre qué información hay que colocar en los objetos, con qué nomenclatura, en qué unidades, como hemos visto antes. Los usuarios de objetos, los usuarios, los que fabrican modelos, prescriptores, proyectistas, consultores, necesitan tener una base de datos, un modelo bien estructurado, sin ruido de fondo, como dice ahí, que permita hacer análisis comparativos. Y para los propietarios, promotores, licitadores, obviamente, tener una información de alto valor sobre su patrimonio construido, ¿no? Y ganar eficiencia en la explotación de esos activos, ¿no? Nuestra apuesta para todo esto es el estándar ECO, un estándar que lanzamos en 2018 y que ha ido haciendo una cierta evolución con el paso de los años, un estándar que cubre esas necesidades que estábamos comentando ahora, tiene una página web accesible para todo el mundo que aparece por ahí en el post-it y que en el fondo lo que intenta es establecer una base internacional con adaptaciones nacionales. Un estándar que contempla 3 grandes niveles de información. La información que viene del estándar IFC, ¿no? Que se complementa con la información nacional en cada caso y que finalmente puede dar cabida también a la información que necesita un usuario determinado, una empresa determinada, ¿no? Por tanto, se establece una interconexión, una especie de vasos comunicantes entre la información que está estructurada de una manera rigurosa, que se puede adaptar a distintos países, que da respuesta tanto a arquitectura como a ingeniería civil, que además, y algo muy importante, es independiente de las plataformas de modelado. Eso se puede aplicar a cualquier plataforma de modelado y que tiene un uso libre y gratuito por parte de todo el mundo, ¿no? El estándar que hace, pues el estándar, no es el momento de explicarlo hoy, pero sí que al final pues, se va recogiendo para cada una de las entidades IFC que se generan en un proyecto, establece unas fichas en las cuales se determinan cuáles son los presets y las propiedades que se deben incorporar. Y esto es de una enorme ayuda a quien está programando objetos, a quien está dando servicio a un fabricante de productos, ¿no? Y en aras a optimizar la inversión en la digitalización de productos, hay que realizar pues, un mínimo plan de estudio estratégico respecto a temas de marketing o temas técnicos. ¿Por qué temas de marketing? Pues porque cuando un fabricante tiene que hacer objetos BIM, tiene que pensar si lo hace sobre su catálogo completo o lo hace por fases, o si quiere priorizar productos para consolidar productos o reforzar su presencia en el mercado, ¿no? Los elementos pueden ser a veces propios, individuales de una empresa, o se pueden consorciar con distintas empresas fabricantes de conjuntos de componentes, ¿no? Y las decisiones técnicas son claras, ¿no? Hay que tener objetos de productos o de materiales, a veces de ambas cosas, ¿no? Hay que decidir cuál es el nivel de parametrización, qué gamas o series se van a parametrizar o se van a convertir en objetos BIM, y algo muy importante, cuál es la normativa técnica de construcción a aplicar, que puede variar en función de los países, ¿no? Unas recomendaciones adicionales que se pueden hacer, o observaciones, es que hay que tener en cuenta que el titular de un objeto BIM es responsable de la veracidad de la información. Por tanto, atención a cómo preparamos esos objetos BIM, ¿no? Y además, ese titular es responsable del mantenimiento de esa información. Hay que prever unas ciertas actualizaciones periódicas. Los objetos, además, deben ser desarrollados por personas, por empresas serias, acreditadas, con software vigente, con licencias vigentes, especialmente en el caso de externalizar la creación de esos objetos, ¿no? Y finalmente, solicitar al desarrollador de objetos BIM la aplicación de un estándar de objetos que sea independiente, que nos libere de algunas, digamos, dependencias futuras sobre quién está desarrollando nuestros estándares, ¿no? Bien, he intentado hacer un resumen de conceptos muy rápido para terminar con todo esto con una imagen seguramente más agradecida, que es la de la industrialización hoy en día, ¿no? Todo esto nos tiene que servir para evolucionar al sector de la construcción, los productos que finalmente construimos, para obtener espacios donde podamos habitar y podamos vivir
de una manera mucho más eficiente, mucho más saludable, con mucha más calidad, gracias a que hemos estandarizado los procesos, a que hemos ido a entornos más industrializados y a otra manera de abordar nuestra actividad en el sector. Y con esto me despido y gracias por vuestra atención.